Hola, hola chiquillos, espero que estén muy bien. Hoy día les voy a grabar la clase de potencia y además vamos a pasar a la primera unidad que sería raíces. Por lo tanto, vamos a ver las propiedades de potencia, unos breves ejemplos de cómo sería y vamos a pasar a ver raíces, primera unidad. En primera instancia, yo anoté las tres primeras propiedades, ¿ya? La primera es cuando tengo la misma base y distinto exponente en caso de multiplicación, ¿ok? Donde me quedaría que la base la conservo y los exponentes, como es multiplicación, se van a sumar. La segunda es cuando mis bases son distintas, o sea, tengo un A y un B, pero el exponente es el mismo, o sea, n. En este caso, ambas bases se van a multiplicar y el exponente se va a conservar, se mantiene. Y la tercera sería potencia de una potencia, ¿ya? Donde a elevado a n va a estar elevado también a su vez por m. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mantengo mi base, en este caso a, y voy a multiplicar n y m. Voy a dar ciertos ejemplos de estas potencias, de estas propiedades, y vamos a hacer las que vienen. Entonces, voy a decir 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3. ¿Sí? En este caso es de la primera propiedad, donde tengo la misma base y distinto exponente. Por lo tanto, voy a asumir de que 2, mi base, elevada a 2 más 3. Y ese me da un total de 2 elevado a 5. Luego de esto yo tendría que resolver la potencia. Por si acaso, no es que quede así. Si yo pido que en esta representación lo dejan así y si no tendrían que desarrollarlo, ¿ya? Siguiente ejercicio, voy a verificar que tenga distinta base e igual exponente. Así que voy a decir 2, 3 y voy a poner un 4. Aquí partí con el tiro con el resultado, pero esto significa que yo dije que es 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4. ¿Sí? Esto me quedaría 2 por 3 son 6 elevado a 4. Y ahí yo tendría que desarrollarlo, ¿cierto? Y la tercera propiedad, voy a decir una base, voy a anotarlo acá. Mi base va a ser 4, que va a estar elevado a 5, paréntesis, y esto va a estar elevado a 2. Esto se va a desarrollar manteniendo mi base y voy a multiplicar el 5 y el 2. Lo cual me daría 4 elevado a 10. Esos serían algunos ejemplos. Pasamos a las siguientes propiedades. Y seguimos. Tenemos las siguientes tres propiedades. Ya en este caso estaríamos con la división de nuestras potencias. La primera me dice que son las mismas bases y distinto exponente, muy parecido a lo que es la multiplicación. Y se puede ver reflejada o representada en dos formas. La siguiente, que es esta, donde es una división, o se podría ver también como una fracción, para que tengan en cuenta eso. Y en este caso tendríamos que simplemente mantener nuestra base y restar los exponentes, ya que es división. La segunda es cuando mis bases son distintas y el exponente es el mismo caso en una fracción. Así que yo simplemente voy a dividir las bases y voy a mantener el exponente. En este caso es cuando mi exponente es negativo, por lo tanto yo no podría trabajarlo, así que voy a simplemente invertir. ¿Qué quiere decir esto? El a, que es mi base, y el n, que es el exponente negativo, lo voy a transformar en una fracción, donde la base va a ser mi denominador y voy a agregar el 1 en el numerador. Entonces voy a determinar que mi exponente, ya que es negativo, al hacer esa transformación va a pasar positivo. Y puede aparecer de estas dos formas. Esta donde la base está elevada a n o simplemente digo 1 partido en a elevado a n.
que en este caso es lo mismo. Voy a hacer unos ejemplos. Voy a poner la división de base. Voy a decir que es 3 dividido en 3 y mis exponentes van a ser los distintos, por lo tanto voy a decir que 3 elevado a 6 y 3 elevado a 2. Ya que tengo de manera fraccionaria, simplemente voy a mantener mi base y voy a restar el 6 menos 2. Lo que me da como resultado 3 elevado a 4. ¿Sí? Voy a pasar con la segunda. Voy a decir de que tengo 4 elevado a 2 dividido en 2 elevado a 2. Simplemente yo tendría que dividir las bases, o sea, 4 dividido en 2 y lo voy a mantener el exponente. Viendo esta división, me daría 2 elevado a 2. Paso con la siguiente. Voy a decir 16 elevado a menos 2. ¿Sí? No tengo mi exponente negativo, por lo tanto voy a invertir 1 y este va a quedar así. Un 16avos elevado a 2. Otro ejemplo sería si yo tuviera una fracción elevada a un exponente negativo, por ejemplo, 2 tercios elevado a menos 3. Mismo sentido, yo tengo que invertir para que mi exponente sea positivo, entonces voy a invertir esta fracción. Y el numerador va a ser 3, mi denominador va a ser 2 y el exponente me va a quedar en 3. ¿Sí? Espero que esto se haya entendido. Vamos a resolver las siguientes propiedades. Continuando con las propiedades, me encuentro con estas tres, donde me indican que cuando tengo mi base elevada a 0, siempre me va a dar 1. Y cuando tengo mi base elevada a 1, siempre me va a dar la base, o sea, a. Y en este caso es especial cuando tengo a 0 elevado a n, o sea, cualquier número, pero siempre y cuando este número sea mayor que 0. Mayor que 0. Por lo tanto, siempre me va a dar 0. Vamos a dar unos ejemplos. Si yo tengo 3 elevado a 0, me va a dar 1. Siempre va a ser así. Siempre, porque no puedo contabilizar el 0 en mi potencia, en mi base. Así que me va a dar 1. Si yo tengo 16 elevado a 1, estaría multiplicándolo por sí mismo, por lo tanto me da 16. Y si yo tengo 0 elevado a 3, me va a dar 0. Siempre. Esto no cambia. Pero esta propiedad tiene esta restricción, por así decirlo, donde me va a dar 0 siempre y cuando mi n, o sea, el exponente, sea mayor que 0. Ahora, hay unas reglas como de excepciones o tips que ustedes deberían saber sobre las potencias y lo voy a anotar ahora. Ya, esto es importante. Cuando tengo un 0 elevado a 0, esto no está definido matemáticamente hablando, ¿ya? Por lo tanto, si aparece en algún ejercicio, eso no está definido. Simple. Tengo dos cosas importantes respecto a la base negativa y los paréntesis. ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar acá. Cuando mi base es negativa y tengo un n, o sea, un exponente que sea positivo y es par, me va a dar positivo. O sea, mi base negativa más un n cualquiera y si n es par, siempre va a dar positivo. Aunque hay una excepción, que la vamos a ver luego. Entonces voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo menos 2
elevado a 4. Voy a resolverlo acá. Menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2. 4 es un número par, tengo mi base negativa y empiezo a multiplicar. 2 por 2 son 4. Menos por menos, más, positivo. 2 por 2 son 4. Menos por menos, más. 4 por 4, 16. Positivo y positivo, me sigue dando positivo. Por lo tanto, aquí me da 16. Siguiente. Cuando mi A negativa, o sea, mi base es negativa, y el n, el exponente, es impar, siempre me va a dar negativo. Doy el ejemplo. Voy a poner el mismo. Menos 2 elevado a 3. 3 es un número impar, por lo tanto calzaría con esta definición y lo voy a desarrollar de la misma manera. Menos 2 por menos 2 por menos 2. 2 por 2 son 4. Menos por menos, más, así que me daría positivo. Y lo voy a multiplicar por menos 2. 4 por 2 son 8. 8. Y más por menos me daría menos. Así que cuando es impar, me va a dar negativo. Y cuando es par, me va a dar positivo. Y estas también son unas definiciones que hay que recordar de que si yo estoy sumando estoy sumando letras, por así decirlo, variables, siempre me va a dar 2a. En el sentido de que delante de cada variable, ya sea x, a, z, por ejemplo, si yo tengo x más 3x, en el fondo lo que estoy sumando es el coeficiente numérico de mi variable. Y el coeficiente numérico de las variables siempre van a estar adelante de ella. En este caso tengo 3x, así que voy a sumar el 3 y mi x está solita, pero aún así tengo el 1. El 1 es un 1 imaginario dentro de la x. Entonces x más 3x me daría 4x. Siempre es así. Tengo un coeficiente numérico que se encuentra delante de la variable. ¿Ok? Y en la última definición, por así decirlo, es una multiplicación. En la multiplicación estoy multiplicando la variable. En este caso, si yo digo, por ejemplo, c por c cuadrado, c al cuadrado, ¿cierto? Me quedó fea la c. C. Estoy multiplicando c por c al cuadrado. ¿Cómo voy a definir esta? Simplemente voy a darme cuenta que es una potencia, que es c elevada a 2. Y esta sería c elevada a 1. Tengo las mismas bases, así que voy a asumir que esto es así. C elevado a 1 más 2. Por lo tanto, c por c al cuadrado me daría c al cubo. O sea, inmediatamente apliqué la propiedad, las primeras que vimos, donde era misma base y distinto exponente que se sumaban. ¿Sí? Vamos a ver una diferencia que existe cuando tengo un paréntesis y mi base es negativa. Y bueno, tengo exactamente este ejercicio donde quiero dejarles claro que hay una diferencia entre mi base negativa, ambas son negativas, pero lo que implica y lo que influye el paréntesis en esto. Tengo acá el siguiente ejercicio donde es menos 2 en paréntesis es elevado a 4 y el siguiente es menos 2 elevado a 4. ¿Por qué esto es diferente? Sin embargo, son la misma base y tengo un número exponente par. Lo voy a desarrollar para que quede claro y no se confunda. Esto lo voy a desarrollar así. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2.
Tengo 4 menos 2, por lo cual está en mi exponente. Y voy a hacer lo siguiente. Menos por menos me da más. 2 por 2 son 4. Por menos 2. Más por menos menos. 8 me daría. Y lo voy a multiplicar por menos 2. Menos por menos más. Y 8 por 2, 16. Aquí me quedó positivo. Y sigue con la regla donde teníamos que si un exponente era par y mi base era negativa, me daba positivo. ¿Por qué aquí va a cambiar? Por la sencilla razón de que el 2 no se encuentra en el paréntesis. Por lo tanto, no influye en la base en sí. Entonces voy a bajar el signo, que sería negativo, y voy a elevar el 2 al 4. 2 por 2 por 2 por 2. Me voy a fijar que el primero tiene el número 2, el primer número 2 es negativo porque yo mantuve mi signo, ¿cierto? Y voy a seguir desarrollando. Menos por más, me da menos. 2 por 2 son 4. Y lo voy a multiplicar con un 2 positivo. Menos por más, menos. 4 por 2 son 8. Y lo voy a multiplicar con el último 2. 8 por 2 son 16. Menos por más, menos. Entonces, esta es la importancia del paréntesis. El paréntesis, cuando está con mi base de esta forma, influye a la base del signo negativo. Cuando no está en paréntesis, no influye en la base. La base sigue siendo negativa, o sea, positiva, pero tengo un signo negativo afuera. Mantengo el signo negativo afuera por reglas de signo y está elevado a 4, que sería un número par. ¿Sí? Dicho esto y haber visto todas las propiedades de la potencia y las excepciones y las restricciones de algunas, vamos a continuar con la unidad 1, que son las raíces y sus propiedades. Ya, a continuación comenzaremos con la unidad 1, que son las propiedades de la raíz. ¿Por qué? Vamos a definir primero lo que es una raíz y hacemos también la relación directa que tiene que ver con lo que es potencia. Por eso hicimos un resumen de lo que eran las potencias y ahora vamos a continuar con la unidad 1, que sería raíz. Y yo escribí aquí la definición de la raíz, la estructura de la raíz y luego continuaremos con lo que son las propiedades de raíces, ¿ya? Entonces voy a leerles lo que dice acá. La raíz corresponde a un número que al multiplicarse por sí mismo la cantidad de veces que indique el índice, se obtiene la cantidad subradical. Entonces, anote aquí la estructura de la raíz, donde tengo una raíz, ¿cierto? Tengo el índice, mi cantidad subradical y mi x. ¿Sí? Esta es la estructura de la raíz, ya pueden ser, después vamos a ver si pueden ser negativas, el radical que influye con la cantidad subradical. Ya. A continuación voy a presentar también dentro de lo que es nuestra raíz y de la unidad como tal, tenemos que hablar de lo que también es una raíz enésima y eso tiene que ver con mi estructura de raíz. Si se dan cuenta, el radical en este caso sería el resultado de la raíz y del índice, o sea, como del ejercicio completo, claramente. Y lo que implica la raíz enésima es como girarlo, como lo contrario. En este caso el radical pasaría a ser como mi base, por así decirlo, de mi potencia, si lo vemos de una estructura parecida. Entonces el radical sería la base, el índice se mantiene como n, y en este caso la cantidad subradical pasaría a ser el resultado de esto, ¿ya? Si yo hablo de esto, x sería la raíz enésima de c, raíz enésima de c, ¿ya? Y x es el único número real cuya potencia enésima es en c, ¿sí? Ahora, n siempre tiene que ser distinto de 0. Tienen que ser distintos de 0. No puede darnos 0 porque si no, no resultaría, ¿sí? Y eso tiene que quedar escrito. Ahora, lo voy a anotar aquí, que dice donde que x es la raíz enésima. X
es la raíz enésima de c. Enésima de c. Ahora, enésima se escribe de esta forma. N-ésima, ¿sí? Y tiene un acento en la E. Ya. Explicado esto de lo que hablábamos de la raíz enésima de c, que en este caso sería mi x, voy a hacer dos ejemplos, ya para que se pueda entender. El primero voy a decir que la raíz de 64, la raíz cúbica de 64, es igual a 4. ¿Ya? Esto yo, ¿cómo lo transformaría a lo siguiente? Tengo que simplemente guiarme por la estructura que acabo de anotar. Por lo tanto, si x, que es mi radical, que en este caso sería el resultado, ¿cierto? Lo voy a transformar a esto. Diría que x es mi base, ¿cierto? Entonces diría que 4 es mi base, donde es igual a c. C, cantidad subradical de mi raíz, o sea, 64. Y el índice se va a mantener y aquí va a decir como un exponente. Si me doy cuenta, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Esto se define como 4 por 4 por 4. Y esto simplifica lo mismo porque tendría que buscar un número que multiplicada tantas veces me indique el índice me dé 64. Y aquí yo puse 4 porque 4 por 4 son 16. Y 16 por 4 son 64. Exactamente la misma estructura. Ya. Tengo las primeras 4 propiedades. La primera es la relación que existe entre la potencia y la raíz. Entonces, ¿cómo la puedo definir de esa forma? Me indica de que mi raíz que tengo acá la puedo relacionar como una potencia de esta forma. Voy a mantener mi A, que sería la base, que en el caso anterior, si yo lo trato y lo veo como una raíz, sería mi cantidad subradical, entonces lo voy a mantener. Y tengo T, que está elevado a A, y mi índice N. Entonces A lo mantengo, T pasa a numerador y el denominador sería el índice. ¿Sí? De esta forma yo lo voy a relacionar como una potencia. ¿Por qué? Tengo una potencia dentro de una raíz. Para yo eliminar la raíz o en el fondo transformarla, lo hago así. Mantengo la base T, que es el exponente de la potencia, lo voy a dejar como numerador y el índice N lo voy a dejar como denominador. Paso a la siguiente propiedad, que es la multiplicación de raíces de igual índice. Y esto me da como resultado donde yo voy a mantener el índice, pero los voy a multiplicar. Aunque aquí mis bases deberían ser distintas. Entonces voy a poner D. Y esto quedaría así. Mantengo el índice, que sería N. Y las bases las voy a multiplicar. La siguiente propiedad es raíz de una raíz, donde el cual yo voy a multiplicar los índices de estas raíces. Por lo tanto, me quedaría que la raíz de A con un índice de N por S. ¿Sí? Y la siguiente es cuando yo quiero amplificar una raíz. Y que quede claro que la raíz se puede amplificar o simplificar. ¿Y cómo lo puedo trabajar? Bueno, si yo tuviera una potencia dentro de la raíz sería mucho más fácil. Por ejemplo, tengo lo siguiente.
Y esto me daría de que mi índice lo voy a multiplicar o dividir por n. Y la raíz voy a hacer lo mismo. Multiplico o divido. Lo vamos a ver a continuación con los siguientes ejemplos que yo voy a dar. Entonces, voy a dar un ejemplo de la primera, donde relaciono la raíz y la potencia. Voy a escribir una raíz con un índice 3, o sea, una raíz cúbica, y voy a decir que es 2 elevado a 2. Para yo transformarlo a esto, simplemente yo mantengo el 2, mi 2 exponente, numerador, y mi 3 quedaría como un denominador. Esto me sirve para resolver distintos ejercicios que puedan ser propuestos de esta forma y los puedo hacer de esta forma y simplificar. Voy a hacer el siguiente. Voy a tener dos raíces. Voy a hacer raíces cuadradas. La raíz cuadrada no aparece el índice, es implícito. ¿Ya? Entonces, si no tengo un índice de 3, 4, 5, etc., siempre va a ser 2, raíz cuadrada. Y voy a tener un 2 por 3, que en este caso me daría la raíz de 6. Sigo con la siguiente. Voy a decir que es una raíz cúbica y una raíz a la quinta de 6. Por lo tanto, yo voy a mantener mi subradical, voy a realizar la raíz y estos índices los voy a multiplicar. 3 por 5, 15. Por lo tanto, me quedaría raíz de 6 con un índice de 15. Y en la amplificación de raíz me sirve para comparar o saber si son equivalentes las raíces. Y yo voy a hacer esto. Y voy a decir que lo voy a amplificar por 2. Por lo tanto, me quedaría 2 de un medio. ¿Por qué? Transformé mi raíz a potencia de esta forma y lo voy a amplificar por 2. Por lo tanto, 2 por 1 me da 2 y 2 por 2 son 4. Entonces, este resultado, mi raíz amplificada me quedaría 2. El numerador es el exponente, 2, y el denominador es el índice. Y así se pueden amplificar las raíces o simplificar, en este caso sería lo contrario. Ya, continuando con las propiedades, nos quedan las últimas tres, donde la primera me indican de que cuando tengo mi subradical elevado a un exponente, y tengo el índice, y si ambos son iguales, esto simplemente se va a eliminar. O sea, se va a simplificar el índice y el exponente. Siempre y cuando estos sean iguales, ¿ya? El siguiente es una división de raíz, donde deben tener sí o sí el mismo índice. Y esto también se cumple para lo que es la multiplicación. Y simplemente voy a desarrollar de que, por ejemplo, si yo tengo 4 con un índice 3 dividido 2 con un índice 3, yo voy a dividir los subradicales y mantener el índice. Que en este caso mantengo el 3 y 4 dividido en 2 me da 2. Y por último es cuando una de las propiedades es ingresar un factor adentro de mi raíz. ¿Cómo se realiza esto? Simplemente yo voy a realizar la raíz y el número que está afuera, sea cualquiera, para ingresarlo a mi raíz voy a tener que elevarlo a n, al índice que me indican. En este caso voy a hacer un índice, va a quedar en n, el a se mantiene, elevado a n por b. El b que estaba dentro de la raíz. Y esto como ejemplo, voy a decir que este es el ejemplo. Voy a hacer un ejemplo aquí también. Y mi ejemplo
va a ser cuando yo tenga un 2 raíz de 3 por 6. Por lo tanto, me va a quedar raíz con índice 3, 2 elevado a 3 por 6. Eso me daría, lo voy a anotar aquí, raíz cúbica de 8 por 6. Y me daría que la raíz cúbica de 8 por 6 son 48. ¿Sí? Un ejemplo de esto lo voy a hacer aquí también. No lo había hecho. Es si yo tengo raíz a la cuarta de 2 elevado a 4. Por lo tanto, como tengo mismo índice y exponente, lo elimino. Y solo me quedaría 2. Este es el término de ese ejercicio. Ya, continuando con las raíces, vamos a ver lo que es una comparación de raíz. Ya cómo yo puedo resolver. Cuando yo quiero saber si una raíz es más grande que la otra, o sea, si es mayor que una o menor que una, si es igual. Esto es lo que debemos hacer. Voy a poner un ejemplo. Voy a decir de que quiero saber si raíz cúbica de 25 es mayor o igual que, voy a ponerlo así simplemente, raíz cuadrada de 7. Para yo verificar esto, voy a sacar el mínimo común múltiplo de los índices. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar el 3 y como no tiene nada mi raíz, va a ser cuadrada. Por lo tanto, voy a tomar el 3 y el 2. El 3 y el 2. Necesito determinar el mínimo común múltiplo entre ambos. Y voy a hacer la típica tablita, ¿cierto? Necesito un 2 para que me dé 1. Y bajo el 3 y voy a poner un 3. El 1 ya lo tengo. El 3 en el 3 me cabe una vez. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los índices de ambas raíces es 6. Ahora, ¿qué hago a continuación? Perdón, me atrasé un poco. Voy a realizar lo siguiente. Tengo mis dos raíces y mi índice es de 6, mínimo común múltiplo. Por lo tanto, los voy a amplificar por la cantidad que me falta para que ambos índices sean 6. Entonces, tengo la raíz de 25 con un índice de 3. ¿Con qué número lo voy a multiplicar para que me dé 6? En este caso, sería 2, ¿cierto? 3 por 2 son 6, o sea, voy a amplificar mi raíz por 2. Y si yo amplifico el índice, voy a amplificar mi subradical. Voy a seguir con lo que es mi raíz cuadrada de 7. Si la raíz es 2, que es cuadrada, ya lo sé, ¿por cuánto lo tengo que amplificar para que sea 6? Y en este caso sería 3. Así que voy a amplificar el índice por 3 y mi subradical por 3. Cuando ya tengo esto resuelto, voy a resolver ambas raíces. En este caso me da raíz de 25 elevado a 2 son 625 con un índice de 6. Y voy a resolver el 7 elevado a 3, que sería 343. Sí, yo ya lo había resuelto antes por si acaso. 343 con un índice de 6.
Teniendo en cuenta esto, yo ahora puedo trabajar y puedo ver si una es mayor o igual a la otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar cuál es mayor o menor teniendo el mismo índice. Y aquí claramente me doy cuenta de que mi raíz de 625 es mayor a la raíz de 343. Estos pasos se realizan cuando yo pido que comparen raíces. A continuación voy a explicar cómo yo puedo determinar si mis raíces son equivalentes. Y esto lo voy a trabajar nuevamente con un ejemplo para que lo puedan ir asimilando. Voy a escribir dos raíces cualquiera. Yo en este caso había anotado raíz cuadrática de 4 elevado a 9. Ya necesito saber si son iguales o no. Y voy a escribir una raíz de 4 elevado a 27. 4 elevado a 27 con un índice de 6. Me doy cuenta que tengo dos raíces completamente distintas, distintos índices, distintos exponentes, pero tienen la misma cantidad subradical, o sea, el 4, por así decirlo. ¿Ya? Lo que voy a hacer es trabajar como si fueran una potencia. Entonces voy a transformar esto en una potencia usando la primera, que era la relación de potencia y raíz. Voy a mantener el 4, que es la base de esta potencia, el 9, partido en, si no tiene índice, es cuadrática, en 2. Necesito saber si son iguales y voy a hacer lo mismo. 4, mi base, 27 dividido en 6. Dicho esto, tengo ambas bases son iguales. Voy a verificarlo entonces a través de sus exponentes. 9 medios, quiero saber si es igual a 27 sextos. ¿Cómo puedo saber eso? Y aquí utilizo una propiedad sobre las fracciones. Cuando uno quería saber qué fracción era mayor o iguales, utilizaba lo siguiente. La multiplicación cruzada. ¿Cierto? 6 por 9 me da 54. Y 2 por 27 me da 54. Por lo tanto, estas raíces sí son equivalentes entre las dos. De esta forma nosotros vemos las raíces equivalentes. Ya, y por último elemento que nos queda de las raíces es la descomposición de raíz. ¿Y cómo se resuelve esto? Lo voy a explicar a través de un ejemplo, ¿ya? Si yo quisiera descomponer la raíz de 8, ¿ya? Lo que busca la descomposición es buscar que un número salga de la raíz. O sea, tengo que verificar los múltiplos de 8 y a partir de esos múltiplos verificar cuál de ellos yo puedo sacarle la raíz. O sea, que salga de la raíz y quede como un factor externo. En este caso voy a anotar los múltiplos de 8, que sería 8 por 1 me da 8, 1 por 8 es 8, 2 por 4 es 8 y 4 por 2, 8. Bien, 8 por 1 no puedo sacar ninguna de esas raíces, o me quedaría tal cual, si yo saco la raíz de 1 sería 1, no me serviría. Por lo tanto, yo voy a seleccionar este de aquí. O ese, cualquiera de los dos. Son inversos. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la raíz de 8 la puedo descomponer en este múltiplo. 4 por 2. Ahora, la raíz de 2, ¿existe? No existe. No me da.
Pero la raíz de 4 sí la puedo desarrollar y la raíz de 4 es 2. Por lo tanto me quedaría la raíz de 4, que sería 2, y me quedo con la raíz de 2. O sea, mantengo esa raíz. La descomposición sirve cuando yo quiero sumar raíces en esos ejercicios. Y, por ejemplo, tengo un 8 y tengo 2 raíz de 2. Yo puedo descomponer este 8 y así sumarlos si tienen el mismo índice, ¿ya? Entonces, la descomposición de la raíz lo que implica es buscar los múltiplos de mi subradical y verificar cuál de ellos puede salir de la raíz y cuál no, y así mantener. Ahora, voy a hacer un ejercicio. Si yo hago lo siguiente, digo 2 raíz de 2 más raíz de 8. ¿Qué puedo hacer? 2 raíz de 2 lo mantengo, no puedo seguir descomponiendo. Más, pero sí puedo descomponer la raíz de 8 como lo habíamos hecho anteriormente. Lo cual me daría 4 por 2. Esto se puede escribir de esta manera o, lo voy a anotar aquí, 4 por raíz de 2. ¿Sí? Bueno, mantengo el 2 raíz de 2 y voy a sumar. Puedo eliminar la raíz de 4, o sea, sacar esa raíz y me daría 2. Y la raíz de 2 no puedo sacarla, por lo tanto se queda. Entonces se mantiene. Tengo una suma y las raíces son iguales, tienen el mismo índice, por lo tanto voy a sumar. Voy a sumar el 2 y el 2 en este caso. 2 más 2 son 4 y voy a mantener la raíz que las une. Me quedaría de esa forma. De esto trata la descomposición, de que cuando yo tenga sumas de este estilo, buscar la raíz de 2 para yo poder sumarla y en caso de que no se pueda, simplemente mantenerlas. Entonces la descomposición de raíz tiene que ver con los múltiplos del subradical, que yo pueda sacarle la raíz a uno y mantenerlo. ¿Sí? Ya, chiquillos, espero que se haya entendido todo. Durante la clase nosotros hacemos varios ejercicios, por lo tanto esta es una clase más de contenido y de aplicación. Ustedes saben, cualquier duda me pueden hablar a Instagram, pueden enviarme un correo, yo siempre trato de responder lo antes posible. Y bueno, las guías tienen que ver netamente con lo que nosotros vamos a hacer durante la clase. Espero que se encuentren muy bien, mucho ánimo, mucho amor para ustedes y su familia.